¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fueron los personajes que permitieron la integración del movimiento criollo al proceso que buscaba la independencia de nuestro país. En esta clase conoceremos a los precursores de la independencia peruana y comencemos entendiendo cómo estaba estructurado la sociedad virreinal, y esto va a ser crucial para entender cómo se unen los criollos al proyecto emancipador del Perú y de América. Para empezar, la sociedad virreinal estaba dividida en 5 estratos. Habían 5 niveles sociales en el virreinato, conformados por españoles que estaban en la cima de la pirámide. Por debajo de ellos los criollos, mestizos, indios y negros. Español, o también llamado insular, el que nacía en Europa, el que nacía en España, con todos los privilegios, era la clase más poderosa, el español. Por debajo de ellos el criollo, hijo de español, pero que nacía en América. Criollo, hijo de español, pero que nacía en América y no tenía los mismos privilegios que un español, ¿ok? El mestizo, que era la mezcla de razas, el criollo con indígena, el español con indígena, este era el mestizo. Por debajo de los criollos, básicamente se dedicaban a labores de comercio. Y ya por debajo de los mestizos estaba el pueblo indio, que políticamente no se encontraban en situación de esclavismo. ¿Ok? El virreinato políticamente sobre el papel no era un sistema esclavista, pero en la práctica sí era un sistema esclavista por el trabajo obligatorio forzado, el pago abusivo de impuestos, pues era un sistema esclavista, ¿no? Y ya en la base de la pirámide, considerados como elementos laborales, la clase negra, los esclavos negros, ¿no? Ahora, hay que entender esto: los españoles y los criollos no tenían las mismas condiciones. Por eso es que ya en este periodo se inicia la rebelión por parte de los criollos, buscando iguales condiciones que los españoles. Recuerda que la independencia del Perú, la independencia de América, no la consiguen los indígenas. Los rebeliones indígenas de Túpac Amaru II, de Juan Santo Atahualpa, van a ser fundamentales y despiertan la conciencia de patria, de nación, de libertad. Sin embargo, la independencia del Perú y de América va a ser conseguida por los criollos, y esto va a ser muy importante entenderlo también. ¿Por qué? Porque aquí justamente aparecen pues lo que se conoce como los precursores. Precursores, personajes fundamentales para la historia del Perú y la independencia de América, personajes fundamentales para conseguir la emancipación, para conseguir la independencia del Perú y de América. Recuerda que los precursores no todos van a tomar las armas, inclusive su función va a ser muy diferente, porque estos van a encargarse de difundir la ideología, de difundir en el pueblo la ideología de patria, de nación y de libertad, ¿no? El movimiento criollo va a ser muy diferente al movimiento indígena. Los indígenas de manera muy rápida toman las armas y se rebelan en contra de los españoles, obviamente porque el pueblo indígena resentía directamente la opresión por parte de los españoles. Sin embargo, el movimiento criollo va a hacerse en varias etapas, y la primera de ellas pues va a ser la etapa de difusión, de concientización. Lo que buscaban los precursores era que a todos los pueblos de América llegue el mensaje de independencia, de patria. Se cree en el seno del pueblo la idea de libertad, para que en su momento indicado pues los pueblos de América se levanten en contra de los españoles de manera masiva, de manera unitaria. El precursor no toma las armas, sin embargo su labor va a ser fundamental, porque va a difundir en los pueblos de América la intención y la idea de independencia, de patria, de nación y de libertad. Muy bien, ahora comencemos a conocer justamente a estos 4 personajes que se consideran como los precursores más resaltantes del proceso independentista en nuestro país. El primero, Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, para empezar, es un precursor reformista.
Profesor, ¿qué es un reformista? Habían dos tendencias de precursores, ponga atención, precursores reformistas y precursores separatistas. La diferencia va a ser la siguiente: el precursor reformista buscaba cambiar las leyes para que tanto criollos y españoles tengan las mismas condiciones, los mismos privilegios. El precursor reformista buscaba una modificación de leyes, cambiar las leyes para que tanto criollos y españoles tengan los mismos privilegios, pero el precursor separatista sí buscaba la expulsión total de los españoles de territorio americano. El precursor reformista buscaba simplemente una modificación de leyes con presencia española, pero que tengan iguales privilegios españoles y criollos. El precursor separatista sí era más radical y buscaba la expulsión definitiva de los españoles de territorio americano, ¿no? Hipólito Unanue fue un precursor reformista, es decir, buscó la modificación de las leyes en favor de los criollos, fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando, actualmente la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No va a ser muy importante, uno de los primeros en alzar la voz por la independencia peruana. Faustino Sánchez Carrión, un precursor de la independencia del Perú y de América, fue representante del primer Congreso Constituyente, muy importante eso, y tuvo una decisiva participación en el establecimiento del sistema de gobierno republicano. Recuerda que cuando se consigue la expulsión de los españoles, habían dos orientaciones: que el Perú tenga un gobierno republicano o una soberanía, ¿no? Una especie de monarquía constitucional. Pero lo que se orienta el Perú es a un gobierno republicano en la que se podía elegir al presidente, y en este proyecto va a tener mucha influencia Faustino Sánchez Carrión. Él va a ser conocido como el solitario de Sayán. Así firmaba todos sus documentos, todos los documentos que él transmitía al pueblo difundiendo la idea de independencia, eran firmados por el solitario de Sayán. Ese va a ser su operativo, ¿ok? El siguiente personaje, José Baquijano y Carrillo, político y escritor hispano-peruano, uno de los primeros y grandes intelectuales del virreinato del Perú. Lideró un movimiento modernizador en la Universidad de San Marcos, fue precursor reformista. Hasta acá los tres que hemos visto son precursores reformistas, es decir, buscaban una modificación de leyes para que tanto criollos y españoles tengan los mismos privilegios. Pero ya ahora vamos a ver a un precursor separatista, José de la Riva Agüero, un precursor separatista, toma las armas también y va a buscar la expulsión de los españoles del territorio americano, ¿no? Una de las figuras más importantes de la independencia del Perú y de América. Fue presidente del Perú en 1823. Es más, apúntalo, José de la Riva Agüero, primer presidente del Perú. Primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero, y fue uno de los principales colaboradores de San Martín en su arribo hacia el Perú. Además fue un político y un militar peruano. Es importante esto, diferenciar entre la tendencia separatista y la tendencia reformista. Los precursores reformistas buscaban una modificación de leyes manteniendo aún la presencia española en territorio americano, pero los precursores separatistas, como por ejemplo José de la Riva Agüero, van a tomar las armas también buscando la erradicación total de la presencia española en la zona americana. José de la Riva Agüero, precursor separatista, uno de los principales colaboradores de don José de San Martín, y se convierte en 1823 en el primer presidente del Perú, justamente nombrado por don José de San Martín, y también va a ser San Martín quien lo va a sacar de su labor presidencial, ¿ok? Va a ser reemplazado, José de la Riva Agüero va a ser presidente, va a ser reemplazado por el Marqués de la Torre Tagle, segundo presidente del Perú, ¿ok? Sin embargo, recordemos que la Riva Agüero va a ser un precursor separatista y el principal colaborador del arribo de San Martín hacia el Perú. Bien amigos, si hay preguntas pueden comenzar a realizarlas.